Bueno, en este momento quería contarles sobre mi trabajo de tesis. Es un trabajo de tesis de una maestría de investigación e intervención psicosocial que realicé en Córdoba junto a mi compañera Guadalupe Lazzaroni, con la cual cursamos. Pero el tema de tesis surgió mucho antes que el cursado, incluso de la maestría. Quería contarles. Dio origen a esta investigación el abordaje, pensar el abordaje de la locura, los tratos de locura, como trabajamos con el profesor Daniel Sanz. Dio origen a esta investigación en las múltiples clases, donde estudiantes implicadas pudieron hacer preguntas y, digamos, interesarse en el tema, ayudarnos a pensar. Las presentaciones del libro de Daniel Sanz, Tratar la locura, las jornadas conjunto con el equipo de psicología social que hicimos diferentes en distintas facultades para pensar el abordaje y los tratos de locura en Río Negro, en el Alto Valle, e inclusive en cada ciudad en la que vive cada estudiante, para poder pensar un tema que debiera implicarnos a todas. Entonces, luego también conversaciones con Vicente Citolema, con Javier Salinas de la Escuela de Psicología Social, en sobremesas, en jornadas de clase junto a ellos, donde pudimos pensar el abordaje a la locura y debatirlo en conjunto, en público. Esos son los espacios donde mejor salen las preguntas que nos interesan y nos implican. Son grandes espejos, esos espacios, esas topías, son esa concentración de un acontecimiento y de múltiples subjetividades pensantes que nos permiten entusiasmarnos con un tema. Entonces, en mi práctica profesional de la vida cotidiana es donde fue surgiendo el tema de tesis. Termina de definirse dónde, la muestra, la unidad, también en debate con el profesor Daniel Sanz, quien, bueno, termina de hacer la pregunta, ¿qué habrá pasado a 29 años, la hicimos en conjunto, a 29 años de la sanción de la ley 2440 de desmanicomilización de Río Negro? ¿Qué habrá pasado en el lugar que dio origen al nombre? Eso es lo que me preguntaba después. ¿Qué le habrá dado, digamos, espacio a qué tipo de prácticas actuales? ¿Por qué? Porque en las investigaciones anteriores, antecedentes, en los googleando, en los interminables archivos, artículos, aparte de debatir si sí o no, si sirve o no, si hay que estar a favor o en contra. Luego también en 2011 se viene la ley nacional y es un nuevo debate, que quién está a favor y por qué, que cómo va a estar a favor de la desmanicomialización, que cómo vas a estar en contra, que sos un manicomialista. Bueno, todas esas discusiones están en red y las fuimos con mi tutora de tesis, que es una doctora en sociología, María Belén Álvaro, y con el tutor teórico, que es el director de la revista Topía, Enrique Carpintero. Fuimos elucidando, pensando, aclarando qué sería interesante saber sobre eso hoy, y apareció esto de qué habrá pasado en ese lugar que le dio origen al nombre, porque en los antecedentes apareció esto de que el nombre desmanicomialización surge en Río Negro, que junto con San Luis y Santa Fe son antecedentes de la ley nacional. Surge ahí en el hospital de Allen, con el cierre del servicio de salud mental del hospital. La discusión es si era general o si era monovalente, si eso fue una creación para sancionar la ley, si fue un movimiento político o si fue una implicación social. Bueno, todos esos son los debates antecedentes que nos llevan a mi equipo, a mí, a mis directores y directoras, a definir el tema, ¿no? Que es, bueno, cuáles son las significaciones imaginarias sociales, es decir, las imágenes, las representaciones, las intenciones que hay sobre y hacia el abordaje de la locura en el contexto de desmanicomialización de Río Negro en los actores o las actoras involucradas en la atención en ese momento. O sea,
nos dirigimos al servicio de salud mental del Hospital de Allen. Yo tengo mis anotaciones acá porque en realidad es una tesis de 300 páginas que voy a tratar de resumir en 15-20 minutos. Es una forma de contar y después ustedes tendrán ahí los archivos para leer pequeños resúmenes o apartados de la tesis, si les interesa, ¿sí? También es interesante para que lo piensen desde el análisis institucional, ya que la parte de análisis de las entrevistas fue hecha con la teoría del análisis institucional, aparte de otras teorías sociológicas y filosóficas y del psicoanálisis, ¿sí? Y de la psicología social, por supuesto. Entonces las preguntas tenían que ver con eso, con cuáles eran las experiencias que estaban surgiendo actualmente en ese lugar, qué pasó en ese lugar que es tan representativo, pionero y que hizo pionero a Río Negro de nuevas leyes como la ley nacional. Y lo que después aparece en el Código Civil también tiene que ver con los antecedentes previos en las provincias, y entre ellas está Río Negro, y el origen, si hacemos un lupa, es ahí en Alto Valle Medio, el Alto Valle Este, que es en Allen, ¿sí? Entonces, además la propia implicación, la propia historia, el lugar de nacimiento de mi abuela, me interesó mucho el tema. Digo, bueno, voy a volver a Allen a ver cómo era, qué pasó ahí. Entonces nos interesaba saber cuáles eran las experiencias actuales, se habían cambiado las significaciones imaginarias sociales, y cómo eran las prácticas, digamos, actuales en ese momento, porque esto fue el trabajo de campo, duró en 2016 desde marzo a octubre, y después hubo una extensión, digamos, del trabajo de campo porque amplié las entrevistas y duró hasta marzo del 2017, o sea, del 2016 a marzo del 2017, luego estuvo todo el trabajo de proceso de escritura y demás, ahora ya estoy recibida, ¿sí? Del magíster. Entonces, tuvimos que elegir una muestra, digamos un recorte, los pacientes no podían ser por obvias razones en relación a la exposición, en relación a la confusión que podría generar, digamos, no era posible. Pero por accesibilidad y por interés en relación a la representación que significaba, decidimos trabajar con el equipo de salud mental. Entonces, ese era el tema que ya les conté. Los objetivos fueron indagar, describir, caracterizar, digamos, para conocer también, porque bueno, me pareció que en internet y eso aparecían hechos aislados, pero no una caracterización del campo en relación a nuestro contexto en el que habitamos las prácticas de salud y salud mental, quienes trabajamos en salud mental desde las distintas profesiones, ¿sí? Que en realidad, más allá de las profesiones, debiera interesarnos a todas las personas, ¿verdad? Porque con mayor o menor distancia nos implica de una u otra manera la locura en todas sus esquinas, de alguna manera. Para eso, a partir de los antecedentes, nos apoyamos en varios supuestos, ¿sí? El primer supuesto era pensar que, creíamos que, antes de ir al campo, ¿no? Que la desmanicomalización se había traducido en prácticas reducidas que tenían que ver con deshospitalizar, o sea, desmantelar, o sea, reducir recursos, a partir de que como todo es ambulatorio y comunitario, ¿para qué necesitamos esto en el hospital? Entonces saquémoslo, pero después tampoco estaba lo comunitario porque no se destinaron recursos, y entonces un supuesto era ese, que había pasado algo en relación a eso. Un segundo supuesto es que pensábamos y queríamos ir a confirmar si los recursos que se estaban usando habían sido bien destinados para generar este objetivo de resocialización, como dicen las leyes provincial y nacional de salud mental, o si se habían restringido hacia la urgencia y emergencia cotidiana y no hacia el objetivo más amplio, sino una atención reducida y mínima, ¿sí? Que la desmanicomalización no ha hecho el trabajo de la desinstitucionalización de la psiquiatría, esto es cambiar las pautas, valores, técnicas, formas de trabajo en relación a la centralización de la práctica de la psiquiatría, como que por ejemplo
el eje de todo tenga que ver con los tratamientos de los psiquiatras, o que una psiquiatra o un médico sea quienes dirigen esta parte de la salud mental y no otros profesionales, como dicen las nuevas leyes, que tendría que ampliarse, abrirse. Ese era el tercer supuesto. El cuarto supuesto, que las significaciones imaginarias sociales, o sea, las imágenes, representaciones, intenciones, los afectos, los sentimientos hacia la locura y hacia la atención de la locura tenían que ver con formas de subjetividad más relacionadas con la pasividad, con la heteronomía, es decir, la dependencia, con el estereotipo incluso del loco peligroso, y que se tenían en cuenta a partir de abordajes, digamos, de control social y abordajes médicos. Ese es el cuarto supuesto. Y el último supuesto en el que nos apoyamos, que es el quinto, es que el sistema jurídico quizás ha participado durante todos estos años en relación a generar imágenes hacia la locura de temor y de lo peligroso, entonces actúa solo en esos casos. Bueno, si quieren repasarlo, pongan pausa porque tiene mucho material teórico este video, porque es una investigación minuciosa, una investigación cualitativa minuciosa, ¿sí? Antes de ir al campo tuvimos que hacer un recorrido histórico en donde encontramos digamos, los fundamentos del tema sobre los abordajes de la locura, sobre los tratamientos, sobre qué es la salud mental, sobre qué es enfermedad y enfermedad mental, padecimiento, sufrimiento, etc. Entonces encontramos los documentos fundamentales como la Declaración de Alma-Ata, el Consenso de Washington, Carta Ottawa, digamos que son documentos que ustedes pueden googlear y chusmear si necesitan ampliar, y si no, bueno, es un tema para, digamos, recorrerlo con mayor o menor profundidad de acuerdo a la implicación de cada una, ¿sí? Si les interesa pueden profundizar. Yo les voy a dejar el PowerPoint, que es en el que me estoy apoyando, donde van a poder encontrar todos los datos de los pequeños detalles que les interese a cada una, ¿sí? Un antecedente fue la ley 180, la ley de Italia, que fue antecedente de la Río Negro, que fue sancionada en el 1991, pero no reglamentada. Eso quiere decir que si una ley no se reglamenta, no se puede poner en práctica. Fue reglamentada muchos años después, pero igual se cerraron los espacios de internación, por ejemplo. Bueno, la Convención de Derechos Humanos, que también es un documento importante, y algunos referentes teóricos como Emiliano Galende, Enrique Carpintero, que es el director de esta tesis, Franco Basaglia, Paulo Amarante y Rotelli, ¿sí? Que son autores que fueron contando las distintas experiencias en distintos lugares y países. Encontramos debates de distintos autores sobre Río Negro puntualmente. Ustedes saben que quien creó el libro y la ley, quien participó, que es parte de la OMS, es Hugo Cohen, que junto a Graciela Natera escribieron un libro sobre la desmedicamentización y la sanción de la ley en 1991. Bueno, él estuvo como antecedente junto a Noemí Murekian, Carlos Cornaglia, que es un psiquiatra que en ese momento estuvo en el 91 como jefe del Servicio de Salud Mental. Bueno, Daniel Sanz con su tesis de tratos de locura, la judicialización de la salud mental. Luis Di Giacomo, que ahora tiene un cargo político, pero en un momento tuvo que ver comentó, debatió sobre esta ley y que luego se ausentó de los debates, quizás por su implicación política. Y otros medios de comunicación. Después encontramos antecedentes que tienen que ver con las experiencias anteriores de desmanicomialización, que tenemos ahí unos videitos para convidarles en relación a esto, si quieren buscar en YouTube. Tenemos Comunidad de Locos, que es un video sobre la experiencia de Raúl Camino en Entre Ríos, una experiencia de comunidad terapéutica, que está buena que lo vean, se llama así Comunidad de Locos, en YouTube. De Jorge Pellegrini, que es el creador junto a Daniel Sanz de los grupos GIAS, pero que además
En San Luis hace el hospital escuela, y bueno, en un video que se llama Rotas Cadenas, que son 2 o 3 videos que pueden encontrar en YouTube, van a encontrar también las experiencias, es otra experiencia antecedente. Y después Mauricio Goldenberg, que aparece en Comunidad de Locos también en Lanús, que también abre un hospital general. Bueno, luego encontramos investigaciones antecedentes desde la universidad y otras universidades de distintos lugares, que también podrían, digamos, rastrear por internet si les interesa. Yo les voy contando un poquito de contextualización del tema. Dentro del marco teórico tienen que saber que pudimos encontrar el origen de la palabra desmanicomilización, fue nombrada por primera vez en el diario Río Negro. El origen significa desarmar, desmontar, como sacar, pero también descentralizar la atención, sacarla del centro en un solo lugar, llevarla a los barrios, llevarla a los centros periféricos y descentrarla también del área de la psiquiatría o de la psicología. Eso significa desmanicomilización, ¿sí? Y el origen, vuelvo a decir, tuvo que ver con la experiencia de Allen. Después definimos salud, ponemos en el trabajo de tesis, van a ver que aparece salud con mayúscula y mental con minúscula, no por negación de lo que es mental, sino que si hay salud y salud mental. Entonces no darle tanta énfasis a esto de lo mental en relación a dividirlo como cuerpo biológico a la atención médica, psiquiátrica, sino que más dentro del componente de la salud. Es más, después jugamos con la palabra salud elemental, que es la que propone Fernando Ulloa. Pero la asociamos a condiciones subjetivas de autonomía, de actividad, de condición activa, de adaptación activa, de desnaturalización, de subjetividad crítica, deliberante, de ¿qué más? De la posibilidad de sostenerse dentro de lugares de inclusión, en relación al incluido, excluido, lugares de inclusión que tengan que ver con prácticas de la vida cotidiana hacia lo saludable, ¿sí? Todo eso va en el concepto de salud. Después hablamos de condición de subjetividad, no hablamos de sujeto y sujeta, sino de una subjetividad que está en proceso de subjetivación constante. Es más, hablamos de corpo-subjetividad, ya de Enrique Carpintero, que es un concepto muy agradable en relación a pensar que en un solo cuerpo están nucleados distintos cuerpos, cuerpo político, económico, cuerpo erógeno, erótico, cuerpo pasional, pulsional, bueno, biológico, etc. Bueno, y que a veces las prácticas están dirigidas a algunos cuerpos y no a otros, y en ese anudamiento queda enjaulado, digamos, muchas veces, digo así, restringido a la condición de cuerpo biológico, la atención de la salud mental. Generalmente suele pasar con la reducción de las prácticas cuando solamente se le da un medicamento. Y bueno, y después vamos a trabajar con lo que es, porque nos interesa preguntarnos, el concepto de dispositivo y prácticas. Las prácticas es ese hacer sostenido en la vida cotidiana, con técnicas, reglas, orden, espacio-tiempo, digamos. Y bueno, dispositivos, que es ese conjunto de técnicas y tácticas ordenadas y dirigidas hacia un fin explícito y concreto y para cumplir una tarea. Bueno, y las significaciones imaginarias sociales, que ya las venimos definiendo en relación a ese conjunto de sentidos, imágenes que son su soporte, que tienen que ver con representaciones, afectos, sentimientos, intenciones, conductas concretas que van dirigidas hacia, digamos, un objetivo. Que son sociales, que están dentro del lenguaje, que se pueden dilucidar, visibilizar a partir del lenguaje y de las conductas cotidianas sostenidas. La parte metodológica, porque esto es una investigación cualitativa, se determinó como caso único, ya que no existe otro caso parecido como el de Allen, digamos, en un diseño inductivo, quiere decir que se fue de lo general, de lo que ha pasado en el mundo, en los otros países con la desmanicomilización, lo que pasó en las otras ciudades, regiones, provincias, hasta lo particular de que, y esto que tiene que ver con Allen. Y desde acá lo que se propuso es, lo que encontremos en Allen puede servir para pensar que otros contextos cuando se den los elementos similares,
¿sí? Cuando se dé esto, esto y esto, como en Allen, puede pasar esto, como en Allen, digamos. Eso es lo que se plantea en esta investigación y es uno de los objetivos, que aparezca como dato o base de datos para otras investigaciones también, pero que se tenga en cuenta en relación a qué puede repetirse, digamos, si se dan situaciones, elementos parecidos, como los que vamos a contar ahora. Y bueno, se utilizaron entrevistas y notas de campo. Eso es lo que utilizamos. La muestra, como les decía, es el equipo de salud mental del hospital de Allen, que estaba compuesto en el momento que hicimos, en 2016-2017, ahora no lo sé, por un trabajador social, 4 psicólogos, psicólogas, una psiquiatra y un enfermero, que en realidad era el que estaba por jubilarse, porque los demás ya se habían jubilado. Y después ampliamos las entrevistas porque una persona nombraba a otra para ser entrevistada, que se llama método de bola de nieve, lo van a leer en el PowerPoint, que es que el trabajador social, por ejemplo, diga, tenés que entrevistar a la psicóloga, la psicóloga diga, tenés que entrevistar al otro psicólogo, eso es el método de bola de nieve. Ampliamos las entrevistas porque nos parece importante entrevistar a la jueza que tuvo que ver con las externaciones. Encontramos una de 2 que intervinieron y la dueña del geriátrico de Roca, de Fisque, a donde trasladaron los pacientes con internación crónica. Ya me estoy adelantando. Lo que encontramos como lugares de práctica en el hospital de Allen es un espacio de admisión, que ahí realizaban en relación a las prácticas, como indagamos las prácticas del equipo de salud mental son espacio de admisión de pacientes, reuniones semanales del equipo, reuniones con las coordinadoras zonales una vez por mes, las guardias, las visitas domiciliarias y la participación en jornada zonal, que también es una vez por mes. Lo que hicimos es una interpretación hermenéutica de las entrevistas, también puntuamos insistencias, es decir, lo que se iba repitiendo en los discursos como fueron entrevistas separadas, tomadas a cada una de las personas, lo fuimos como resaltando y de ahí hicimos una clasificación de cuestiones que fueron surgiendo. Y los analizadores institucionales, que ya los hemos visto en una de las fichitas, y igual lo puedo volver a anexar, que es eso que hace hablar a la institución y que en referencia al tema representa algo para lo que estamos indagando, ¿sí? Pueden ser carteles, ubicación de la institución, alguna palabra que resuene, etc. ¿Sí? Encontramos distintas categorías, si bien las categorías iniciales que nos preguntamos tenían que ver con significación imaginaria social, el contexto de ley y las prácticas, aparecieron estas emergentes que se construyeron a partir de lo que se reiteró en los discursos. Una de ellas es la palabra resistencias, digamos, encontramos resistencias intrainstitucionales. Esto tiene que ver con que cuando nosotros, o sea, yo fui al hospital de Allen en marzo de 2016, el día que llegué estaban externando a una de las pacientes, resulta que en el hospital de Allen habían 8 de 10 pacientes crónicos que habían quedado de la primera externación, que fue en 1991. En 1991, con la sanción de la ley, se da la primera externación de pacientes con un montón de recursos, abordajes de acompañantes terapéuticos, enfermeros motorizados que iban a los domicilios, un abordaje domiciliario, ambulatorio, distintas prácticas, sesiones con la psicóloga, con seguimiento psiquiatra, un montón de arte terapia, un montón de dispositivos que se pusieron en funcionamiento en el mismo momento donde se sancionó la ley. Pero evidentemente, por lo que encontramos, no se externaron todos los pacientes y quedan del 1991 a este tiempo 8 pacientes de 10, 2 habían fallecido de muertes por vejez, lo que dijeron ahí, ¿no? Entonces esos 8 pacientes descubrimos ciertas características, por ejemplo, que estaban internados hace entre 30 y 40 años, ¿sí? Que es el mismo tiempo en el que estuvo trabajando el enfermero que entrevistamos, que todavía no se había jubilado. Entonces, lo que encontramos fue un momento de mucha crisis porque estaban dándose las externaciones junto a un equipo que también le pasaron cosas y se vio afectado por esta situación, y el hospital en sí mismo más las pacientes, ¿no? Entonces encontramos resistencias primero de adentro de la institución, ya que lo que estaba pasando en el mismo momento es que por orden judicial se decretaron las externaciones de los 8 pacientes
casi como que en conjunto, con el menor tiempo posible, en marzo del 2016. Esto ya lo venía tramitando el trabajador social, pero no lograba hacerlo hasta que, bueno, se dio marcha a los oficios y a partir de eso se fue externando a los pacientes. Entonces, resistencias intrainstitucionales, ya que eso significó el desarme del área de salud mental, que dejó de existir en el hospital y pasó a ser consultorio 7 y 8. Eso trajo mucho malestar para el equipo de salud mental, disputas entre la directora del hospital, los médicos, que bueno, habían ciertas cuestiones descalificativas hacia el equipo de salud mental en relación a que no atendían los pacientes o rumores que decían que les eran muy dolorosas al equipo de salud mental. Históricas sociales, ya que digamos, nada era como cuando se dieron las primeras externaciones, acá no había recursos, no se sabía cómo iban a ser y tenía miedo que sea solo, no era cuestión de sacar las personas del lugar y punto, eso decían, entonces trajo mucho enojo, malestar, más para el enfermero que entró entró en crisis en relación a que su función era ocuparse de los pacientes de salud mental, se quedaba como sin trabajo y lo querían mandar a guardia y él decía que a guardia no volvía ni ahí, bueno, muchísimo malestar. Y desde las prácticas, las resistencias también, al sacar los pacientes cambió todo el sistema de atención del equipo de salud mental y había muchas resistencias y desde los medicina clínica, al abrirse el hospital general, se resistían mucho de las distintas áreas, como otros enfermeros no capacitados o no dirigidos o no trabajando específicamente para el área de salud mental, decían que no iban a atender pacientes de salud mental, los clínicos decían que no les internen los pacientes de salud mental junto a pacientes comunes porque iba a ser un despelote, que no los querían atender. Bueno, todo eso generó un caos, una crisis dentro del hospital, ¿no? También encontramos en las distintas entrevistas que las externaciones, en la categoría de las externaciones, el empobrecimiento de las prácticas, porque lo que hicieron es trasladar a los pacientes a un geriátrico de Roca, a los 8, digamos, menos a una, porque había una hermana en Allen que eligió otro geriátrico allá en Allen, ¿sí? Pero significó no la reconversión, sino la restricción, incluso pasar a un consultorio número 7 y 8, o sea que salud mental dejó de existir simbólicamente también dentro del hospital, digamos. Todos estos son analizadores en relación a que no se destinó presupuesto para hacer esto, sino que se dio de manera solamente procedimental, dando curso a lo que serían oficios. Los oficios empiezan a existir porque en Roca, entrevistando a la jueza, se abre todo el caso de Allen en relación a que alguien pide la pensión para una de las pacientes, ¿sí? Lo que descubrimos que los pacientes, el trabajador social nos contaba que cuando él llegó, en 2011, no tenían documento y no tenían pensión y las historias clínicas se habían perdido. O sea, eran personas que estaban ahí, no se sabía desde cuándo, quién era quién. Entonces él tuvo que ir haciendo todos esos trámites. Primero documento cada una, pensión, tramitarles todo eso. Cuando se le tramita a Bianca la pensión, la jueza lee y dice, ¿cómo está internada en el hospital? ¿Cuántas más habrá? Y cuando va encuentra 8 pacientes crónicos hace 30, 40 años internados ahí. Dice, esto no puede ser. Y entonces ahí empieza a mandar oficios para que en corto tiempo responda el equipo. El equipo se sintió mal porque se sintió perseguido, se sintió atacado, porque no fue la parte legal primero, no hubo un trabajo previo y demás. Era solamente sacarlos de acá para que no existan en el hospital. Esto es todo lo que decían ellos en la entrevista, no es una cuestión mía nada más. Entonces, por eso significó el empobrecimiento de prácticas, porque no se utilizaron técnicas, no se utilizaron estrategias, ni tampoco se destinaron recursos. Solamente se eligió el lugar donde trasladarlos. El pasaje de lo público a lo privado, porque el hospital de Allen es público y pasa en un geriátrico privado. ¿Por qué, dígame, a ese geriátrico? Le pregunta el trabajador social a Viedma, y sabiendo que es un lugar para no autoválidos, gente que no se maneja sola, digamos, y los pacientes estos tienen grado de autonomía, se bañan solos, comen solos y demás. Dijo, bueno, es el único lugar que los acepta porque hay convenio del Estado. Bueno, esa fue entonces todo esto es procedimental, digamos, una cuestión puramente burocrática.
Entonces eso trajo más malestar. Las camas no están más, quienes fueron externados al sacar las camas de salud mental. Esta categoría nos indica y el malestar del equipo que ellos vivieron y también se sintieron externados. Nosotras fuimos externados, dijeron los del equipo de salud mental en entrevistas individuales, cada uno sin saber lo que yo preguntaba, fue diciendo lo mismo. Yo me sentí externada, a mí me externaron del equipo de salud mental y ahora no sé a dónde trabajar ni cómo trabajar. O sea que genera una crisis vocacional profesional importante. Las prácticas que proponen las leyes, una excepción, otro de los casos, de los 8, una de las personas que estaban internadas, la hermana la lleva a otro geriátrico y el otro caso es el de Pachi. Yo le puse seudónimos para cuidar el secreto profesional. A Pachi lo logran trasladar al Bolsón, donde estaba su hermano y sus 11 sobrinos. Y parece que en el Bolsón hay un equipo que realmente se podría describir como comunitario. El problema central, lo que dice una de las psicólogas, es nunca vamos a tener recursos porque no estamos nomenclados como hospital comunitario, entonces nunca nos van a mandar los recursos para hacer prácticas comunitarias, que es lo que espera la ley para generar resocialización o reintegración de la persona del área o que entra por área de salud mental en la sociedad. ¿Sí? No podían ir a los centros periféricos porque al ser tan poquitos quedaban sin atención en el hospital, entonces se volvió a centralizar la atención. Bueno, un montón de cosas que tuvieron que ver con el no cumplimiento de las letras, que en verdad las leyes son letra muerta, ¿verdad? No son prácticas en sí mismas. Bueno, y la excepción fue lo del Bolsón, o sea que las prácticas que proponen las leyes estarían siendo una excepción de un montón de casos uno. Y internados o alojados. Empezó a aparecer la palabra alojado en vez de internado. A mí me llamó la atención y cuando fui a ver de dónde podía haber salido esa palabra, una punta me tiró el trabajador social que me dijo que habían laburado con el artículo 15 de la ley del nacional que dice que las personas no pueden ser internadas por causas sociales, o sea, por pobreza, digamos. Entonces empezaron a nombrarlos como alojados porque al ser intimidados por el procedimiento legal, el equipo de salud mental se sintió en falta y entonces empezó a decirles alojados en vez de internados, porque que estén internados era ilegal. Entonces, para salir de esa encrucijada, de ese malestar y de esa persecución de sentirse acusados, lo que hicieron fue usar la palabra alojados. Alojamiento tiene que ver con necesidades básicas, dar de comer, dormir, una persona, abrigo, tenerlos ahí. No tiene que ver con una práctica que mejore, digamos. Entonces encontramos que se reproducía algo parecido en lo que habían vivido los pacientes con la externación puramente burocrática y en relación al equipo de salud mental, que había sufrido mucho esta crisis a partir de que los cambios habían sido abruptos, en pocos meses, sin estrategia y demás. Y correspondían al tipo antropológico. El tipo antropológico, como dijimos, es una condición subjetiva, características de la subjetividad en ese momento, de hechura de la cultura, o sea, más pasivos, más de sometimiento, más de sufrimiento, más de pasividad y de heteronomía. Y el tipo antropológico excluido incluido, ya que se lo sacó de una institución, como decimos en los supuestos, y se lo trasladó a otra con iguales condiciones o parecidas. O sea, el geriátrico es a puertas cerradas, tiene rejas en las ventanas, incluso tiene rejas inclusive en el calefactor, porque yo fui a hacer la entrevista a la directora del geriátrico. Entonces, luego hicimos una interacción en la tesis, una relación entre la ley provincial, nacional y el Código Civil, y pudimos hacer entrecruzamientos entre qué diferencia entre cada una, y tuvimos el acceso a archivos, que uno de los entrevistados nos mostró, de cómo fue la externación. Todos los pacientes tenían un diagnóstico con calidad de irreversibles, lo cual va en contra de lo que dice el Código Civil y las leyes de salud mental, que no se puede determinar a una persona como con un cuadro irreversible. Bueno, esta tenía esquizofrenia crónica irreversible y agravado por la internación, eso decían los archivos y documentos, ¿sí?
Tomamos el caso de María Elena, que fue externada en marzo y en agosto se escapó del geriátrico y se volvió en colectivo, no se sabe cómo ni cómo lo logró, pero está en el hospital. Hasta hace poco sé que vive en el hospital de nuevo, que dijo que no iba a volver a Roca, que su lugar era Allen, ya que no hubo un trabajo previo. Era esperable que algo así pase en el caso de María Elena, que es de Allen y quiso volver y se escapó del geriátrico, ¿no? Que también es representativo del malestar que generó esto sin trabajo previo, sin ningún proceso, ¿no? Y de Bianca, que también encontramos el archivo y también no tenía documento, no tenía pensión. Eso es en los distintos documentos que encontramos, archivos, y fue externada, pero también tiene este diagnóstico de esquizofrenia crónica irreversible agravada por la internación, ¿sí? Bueno, encontramos algunas reflexiones finales en relación a que se pasó de las prácticas reparatorias públicas, o sea, que se atiende a la salud mental en un lugar público, es reparador socialmente, y se pasó a un ente privado, en lo cual no representa a toda la sociedad, ¿no? Después que se pasó de una institución que atiende la salud y la salud mental a un geriátrico, lo cual puede tapar la subjetividad en relación a la historia de la persona, ya que se deja de entender que la persona está ahí, digamos, la condición subjetiva de la persona, y ahora pasan a ser personas de la tercera edad, punto. Y no es lo mismo, no es lo mismo, se pierde la historia y la identidad de las personas, ¿sí? Estoy viendo qué más. Que no es lo mismo, las intenciones legales no cambian las representaciones, los efectos y demás, ¿no? Que hubo un desarme del equipo de salud mental también, sin proceso, ni estrategia, ni recursos, que eso trajo mucho sufrimiento, que coincidió con la reestructuración edilicia y reorganización del hospital. Pareciera que tuvo más que ver con ese objetivo de reestructurar el hospital, más porque construyeron el hospital nuevo, y no con las intenciones de mejorar el servicio o la atención a la salud mental. Bueno, en relación a si se puede crear una cultura de la desmanicomialización, para hablar de cultura hay que desarmar las lógicas manicomiales, que no tiene que ver con modificar edificios. Digamos, una cosa es la organización institucional y otra cosa es la institución. Si modificamos el edificio y cambiamos a la gente del lugar, estamos trabajando sobre organización institucional y no sobre lo que es institución, que son valores, pautas, normas, modos de vivir, ¿sí? Imágenes, que es lo que es necesario construir para hacer una cultura desmanicomializante. Y bueno, acá pongo que permanecerá una cultura del malestar manicomializante mientras se fracturen las organizaciones institucionales, se individualicen los intereses, se desdibujen los sentidos, se reducen los presupuestos hasta convenios, hacia convenios provinciales existentes con menor costo presupuestario. Bueno, y nuestras propuestas, que tienen que ver con generar trabajos transdisciplinarios, o sea, interdisciplina, pero también incluyendo los saberes de la vida cotidiana, y ahí se hace, digamos, fiable y legítimo el saber de los familiares, de los vecinos, de los adultos alternativos a lo familiar que puedan estar a cargo, que con ellas tenemos que construir la salud, y nosotras como ciudadanas, eso es lo transdisciplinar, además de distintas profesiones, ¿no? Desdisciplinar las prácticas, esto quiere decir también dejar de jerarquizar la psiquiatría y la psicología y ampliar más horizontalmente al acompañamiento terapéutico, a la psicopedagoga, a trabajadores sociales, a operadores sociales, etc. Y que proponemos la escritura como una forma de documentar, pero también como reparo de la salud mental colectiva. Esto es parte de las propuestas que hicimos. Bueno, si quieren profundizar, me piden materiales. Un abrazo.